Antes de ser militar, Gerson era un niño en el cual se crió en uno de los barrios más humildes de la ciudad de Florencia. Un niño que soñaba con ser futbolista profesional, un niño que soñaba con regalarle una casa a su madre, un niño que soñaba tener una vida mejor para sus hermanos también. Veía que no había oportunidades y vi una oportunidad en el ejército. Ingresé al ejército como soldado regular, cumplí un año pasadito y de ahí sí inicié una carrera profesional. Como muchos de nuestros jóvenes, toma la decisión de vincularse a las fuerzas militares, pero la historia nuestra no va a estar radicada allí. Él entra a ser soldado profesional. ¿En qué año? Bueno, dentro a ser soldado profesional en el año 2006, inicio mi carrera como profesional. Y ahí en ese transcurso de ese año, más o menos unos 2 años y medio, 3 años, transcurre una historia que me cambió la vida. Gerson Andrés Rojas, quien actualmente es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Florencia, Caquetá, lleva consigo una impactante historia de vida y superación, pues prestando el servicio militar a sus 24 años, fue una de las miles de víctimas por minas antipersonales, lo cual le impactó su vida por completo. Él nos contó cómo fueron esos momentos críticos que vivió tras la explosión. Sí, señor, me encontraba en las montañas del Caquetá en el año del 2008, 5 de mayo del 2008, siendo más o menos las 6:30 de la mañana. Caminamos más o menos 8:30, 8:20, 8:15 de la mañana. Ese momento que yo veo el reloj, eran las 8:20 de la mañana, y veo que está lloviznando mucho, el área un poco muy boscosa, caminos muy pequeños, entonces llama la atención del puntero, del que va adelante, y dice, huele a café y a humo. Entonces había presencia enemiga. Más adelante también dice lo mismo, y ya cuando empezamos a caminar hubo un momento que todo el mundo se dispersó. Entonces yo cuando volteé a ver, estaba nomás con 5 amigos, compañeros, y empezamos a bajar. En ese momento se escucha un intercambio de disparos, hubo un enfrentamiento, y yo recuerdo tanto que di unas palabras y dije, Dios mío, que nadie vaya a quedar herido, porque cómo lo vamos a poder sacar de este lugar. Esa mañana, sin pensarlo, sucedió lo inesperado. Sucede algo en lo cual es un enemigo silencioso, es un enemigo que tú no lo puedes ver, porque está enterrado en el suelo, y son las minas antipersona. Pasaron 22 hombres por el camino, pero llegué yo y la pisé yo. No perdí la conciencia, no, simplemente sentí que mis oídos silbaban, mis ojos llenos de barro, levanté mi mano izquierda, estaba herida, tenía esquirlas en mi mano, botaba mucha sangre, ¿ya? En ese momento, cuando vuelvo en sí, veo que el fusil es así y el fusil quedó doblado. Cargaba 40 granadas de MGL, no explotaron. En ese momento, bueno, si me hubiera desesperado, me hubiera tirado hacia atrás, hubiera movido mis manos o cualquier cosa hubiera hecho, al lado había una mina más grande. No explotó, bueno, propósito de Dios. Yo empiezo a pedir ayuda porque yo me vi sentado, pero no había visto la realidad. No había visto lo que había acontecido en ese momento. La adrenalina no le permitía La sentir. adrenalina, sí señor, y pues mis ojos llenos de barro, no veía bien, y por los lados se escuchaba que había un intercambio de disparo muy fuerte. Entonces no tenía como esa concentración realmente que había sucedido. 3 días duró herido y adentrado en las selvas del Caquetá, con precarias condiciones climáticas y en constantes combates. Ante todo pronóstico, Dios lo sostuvo con vida, hasta lograr ser evacuado para recibir la atención urgente. Ahí inició realmente su nueva realidad. En ese momento hago yo como a levantarme, y la realidad cuando me levanté es que vi algo en mí que me faltaba.
En ese momento alcé mi pierna izquierda y mi pierna izquierda estaba totalmente destruida, estaba sangrando, la tibia y el peroné estaba por fuera. Veo mi pierna derecha, en ese momento veo que había herida abierta en este costado y ahí sí es donde me entra la angustia, el dolor, siento frustración, me da como un desespero. Entonces empecé a gritar y a pedir auxilio, que me ayudara. En ese momento hubo un compañero que se devolvió y se quitó su chaleco, dejó el armamento a un lado y se metió bien cuidadosamente, me coge del chaleco, me da la vuelta y me arrastra sacándome del campo minado. Entonces ya se repliega la tropa, vienen, me prestan los primeros auxilios, me hacen un torniquete, me quitan la guerrera, hacen una camilla improvisada, me suben a la camilla improvisada, me amarran, me ponen como una cobija en mis piernas y pues imagine de las 6:30 de la mañana hasta las 8:20, 8:30 de la mañana que caminamos, pues tocaba devolvernos todo ese trayecto, imagínese usted. ¿En quién pensó cuando se vio en esa situación? En mi hija y en mi mamá. El enfermero empieza a canalizarme, a meterme suero, a meterme droga para el dolor. Y en ese momento empezaron como a llamar que entrara el apoyo para poderme sacar, pero tiempo un cero. Lloviendo. O sea, para nuestros hermanos que no entienden de esto, tiempo cero es totalmente cerrado, nublado, lloviendo totalmente. Ajá. Montaña, nublado, tiempo cero. Entonces duré 36 horas herido esa mañana, imagínense, toda la mañana, toda la tarde. Y en la noche, más o menos 12:30 de la mañana, digámoslo así, casi me voy. Ya estaba sin fuerzas. Había perdido mucha sangre. Había perdido mucha sangre. Entonces el enfermero y el que me estaba cuidando en ese momento prendió su reloj y me vio que yo estaba como cerrando mucho los ojos y me había quedado dormido. Entonces empezó a llamarme, a gritarme. ¿Qué le decía? Me decía: Rojas, Rojas, tranquilo, no se muera, tranquilo, Rojas, Rojas. En ese momento, cuando yo escucho que me están llamando, yo me encuentro en un camino blanco y al fondo había un túnel grandísimo, blanco, pero yo caminaba de lado. Cuando yo escuché mi nombre, yo sentí que alguien me cogió y me devolvió. Y cuando yo volteé a ver así, que me estaban jalando, vi una luz blanca muy hermosa. Cuando yo desperté, el que estaba cuidándome me dijo: no, Roja, no se duerma porque se va a morir. En ningún momento pensé en morirme, en ningún momento. De ahí en adelante toda la mañana estuve despierto. Se llegó a las 6 de la mañana, 7 de la mañana pidiendo el apoyo y nada, no podía entrar. Bueno, como al tercer día prácticamente pudo entrar el helicóptero. Se abrió por allá una nubecita, un huequito, y por ahí se metió el helicóptero. Hizo un sobrevuelo, tiraron camilla, el enfermero de combate entró, tiraron la camilla, el enfermero me amarró y él decía unas palabras y decía: tengo miedo, tengo miedo. Él decía: tengo miedo porque decía: de pronto ese muchacho se nos puede morir cuando suba al helicóptero por la altura. Entonces, cuando él dice esas palabras, yo estaba tranquilo. Bueno, el helicóptero sale, el enfermero hace muchas cosas en ese momento, me aplica medicamento, me aplica suero, me lava la cara, me limpia los ojos y empezó a darme cachetadas para que no me quedara dormido. Entonces yo veía que él me pegaba y me pegaba y me pegaba. Me decía: tranquilo, que esto es para que no se quede dormido, tranquilo, que usted va a estar bien. Bueno, llegamos aquí a la brigada en Florencia. Cuando llegué había una cantidad de gente y habían militares esperando. En ese momento vi a una persona y era a mi hermano. Vi a mi hermano que me estaba esperando, empezó a llorar y al ver mi condición se asustó, pero él estaba más que todo asustado porque le habían dicho que yo había muerto, que la mina me había desaparecido. Y ya el tiempo, ¿no? En el tiempo, sí señor. Ya transcurrió mucho tiempo. Pero ya cuando él me ve ahí, bueno, le da como algo de alegría y esperanza de que realmente no había sucedido todo esto. En ese momento me llevan a la Mediláser aquí en Florencia
y como a las 12 de la mañana, 11 de la mañana, me sacan de aquí de la Medilácer, aquí en Florencia, para la ciudad de Bogotá. Recuerdo que llegué a Bogotá, al Gatra, ahí me recibió una ambulancia, y lo que recuerdo cuando llegué al hospital militar, recuerdo que decía urgencias. De ahí no recuerdo más. Duré 8 días en coma, duré más o menos por ahí unos 3 meses que no pude dormir bien. Me subieron a una silla de ruedas y no me podía sostener solo, me tenían que amarrar. Bueno, el tiempo que duré 8 días en coma, me amputaron más arriba, un poco más arriba de la afectación, y la pierna derecha me la deciden cortármela porque era una herida abierta y no tenía cura, porque la gangrena ya me había llegado al hueso. Su esposa, su compañera actualmente, hermano Gerson, es la persona que vivió ese proceso. Bueno, mi esposa, que hoy convive conmigo, esto es una historia muy hermosa, y es que yo la conocí a ella en silla de ruedas. Sí. Sí, señor. La conocí en Chía, cerca de Bogotá, en Otoboc, donde me estaban haciendo las prótesis. Yo conozco a mi amado esposo en un sitio llamado Otoboc. En este sitio lo conozco porque tengo un hermano también con una amputación. En ese entonces mi hermanito tenía 13 años y yo era quien lo llevaba a él a que le pusieran su pierna. Y ahí fue donde conocí a mi amado esposo. Él estaba en ese momento en una camilla, pues sin piernas. Inmediatamente fue como amor a primera vista, porque una vez a mí me gustó, pero nunca dije, bueno, pero este muchacho no tiene piernas, no. Nosotros llegamos a la conclusión con él que el Señor me cegó, decimos los dos, porque en mí no hubo ninguna incógnita, no hubo ninguna duda de pronto decir, pero él así, en esta condición, no pasó por mi mente nada. Luego del tiempo, habiendo escuchado del Evangelio, decidieron ir a un culto pentecostal donde Dios tocó su vida e inició una obra grande en su familia. Y hoy es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en Florencia, departamento del Caquetá. Y entramos a la sede central aquí en Florencia. Recuerdo tanto que cuando entré habían 2 ancianos en la puerta. Uno me dijo, bienvenido, esta es su casa. Y el otro me dijo, tú tienes una cita, joven, con Cristo Jesús allá adentro. Oiga, hermano Mario, es la mejor cita que haya podido tener en mi vida. De entré, me senté, y oh, vaya sorpresa para muchos, y para mí ese día, que la que estaba dirigiendo la escuela dominical ese día, dijo unas palabras y dijo, vamos a orar por el predicador, vamos a orar por nuestro pastor Primitivo Ordóñez. Entonces, cuando se paró uno calvito, chiquitico, cogió el micrófono y dijo, Dios les bendiga. Y ese hombre que se levantó, que se puso en pie, iba a predicar, hace 8 años atrás lo había tratado yo de ladrón. Entonces, cuando ese hombre inicia a predicar la palabra de Dios, dijo unas palabras tan sencillas, pero llenas de unción. Dijo, yo sé que hoy ha llegado un joven trabajado y cargado a este lugar. Dijo, y hoy te voy a presentar un amigo, y ese amigo se llama Jesucristo. Hermano Mario, cuando ese hombre dijo esas palabras, yo sentí que algo se me metió en lo más profundo de mi alma. Que tuve que agachar mi cabeza. Cuando agaché mi cabeza, en ese momento sentí que las lágrimas corrían mis mejillas. No aguantaba de llorar. No podía detener que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Me sentía feliz, agradecido. Un hombre que no lloraba por nada. Un hombre que había tenido un accidente gravísimo, que encontraba refugio en el licor, en las mujeres. Ahora lo vemos llorando en la presencia de Dios. Cuando escuché este evangelio y conocí a Jesucristo, la vida me cambió. Y para muchos hermanos aquí en esta tarde o en este momento, la vida de Gerson Rojas, el diario vivir de Gerson Rojas es el siguiente y es este. Esta es la realidad en la que Gerson Rojas vive.
Hoy le doy gracias al Señor por lo que me ha dado en mi vida. No por lo que soy, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Amén. Lo honro y lo glorifico, hermano Mario. Y para la gloria del Señor me han invitado a ciudades, departamentos, a muchas sedes por la gracia del Señor a predicar. Y siempre testifico que hay uno que hace milagros y prodigios. Y su nombre es Jesucristo. Como esta historia, sé que hay una en su casa, en algún lugar de Colombia. Comparte esta historia para que seamos de testimonio. Es testimonio digno de llevarle a los amigos, a los hermanos. No importa dónde estés, Dios siempre está tratando con tu vida. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerde, Cristo te ama y te quiere salvar.